Y todo el equipo desde la Splendid 990. Buenas tardes para nosotros. ¿Allí qué hora es? Tarde también, Pablo. Bueno, acá estamos a las 6:15. Buenas tardes para ti, para todo el equipo de Splendid. Y quiero empezar agradeciendo las innumerables muestras de solidaridad del pueblo argentino a todos los ecuatorianos que estamos pasando por una situación crítica, por una situación nunca antes vista, esperando, por supuesto, que las decisiones que se han tomado en las últimas horas vayan en el camino correcto, en el de devolverle al país la paz y la estabilidad que tanto anhelamos. Creo que sería un error, tanto para mí como periodista, como para cualquiera que analice, arrancar por la espectacularización del fenómeno de la violencia. Por lo tanto, te propongo darle un poco de contexto histórico. ¿Cómo llega a esta situación Ecuador? Tú sabes que Ecuador geográficamente es un objetivo estratégico. Estamos en la mitad del mundo, estamos en el centro de la región latinoamericana, que gracias a esa ubicación es muy fácil acceder principalmente a mercados europeos a través de cualquiera de nuestros puertos. Que adicionalmente el país desde hace más de 20 años no tiene moneda propia, sino que estamos dolarizados y que en tal línea pues es bastante favorable la condición para el surgimiento, fortalecimiento de grupos narcodelincuenciales, grupos terroristas, grupos de crimen organizado. Si a esto además le sumamos al hecho de que con actividades tradicionales vinculadas a nuestros países hermanos, Colombia, Perú, se decidió acá levantar esa cuestión de poder tener bases extranjeras, estableciendo una prohibición. Recordarán ustedes que hace 16 años en Manta se cerró la base estadounidense que servía precisamente para control del narcotráfico. Se ha venido dando todo este fenómeno durante estos años, ¿no? No es algo surgido de la noche a la mañana, no es algo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años, es algo que ha venido como bola de nieve creciendo durante más de una década. Hago el repaso del saldo hasta aquí de lo que ocurrió en la jornada de ayer. Me da el saldo de 329 terroristas detenidos, hay 5 de ellos abatidos, 41 rehenes rescatados, 28 presos recapturados, y en este punto me detengo, hay 2 líderes, alias Fito, se me escapa el otro nombrecito de memoria, y uno se pregunta, frente al poder corrosivo de la ingente cantidad de dinero que maneja el narco, pareciera no hay estructura estatal que pueda afrontar, porque es tan permeable tanto en las fuerzas de seguridad, Sí. en el poder político, en el poder judicial. Uno no nombra y sabe que se quiebra por los dineros con los que compran voluntades. ¿Qué idea o qué podría hacer Noboa frente a esta situación, y cómo crees que está manejando el presidente ecuatoriano la crisis? Creo, Pablo, que la medida tomada la tarde de ayer no tiene precedentes desde hace mucho tiempo en el país y es la correcta. No limitarse a un decreto de estado de excepción. Ya hemos tenido más de 20 durante los últimos 2 años sin resultados, sino ir un paso adelante, establecer en definitiva que vivimos dentro del país una guerra, por ello lo del conflicto armado interno, determinar de manera taxativa, específica, los grupos que ya no son de delincuencia organizada, sino que terminan siendo catalogados como grupos terroristas, y ordenando, porque ese es el término exacto del decreto ejecutivo, ordenar a las Fuerzas Armadas llevar a cabo actividades militares, ya no con el uso progresivo de la fuerza, sino con la aplicación directa de la fuerza, de ser necesaria, por supuesto, en este caso, frente a los determinados como objetivos de guerra, los grupos terroristas. Hemos visto ya algunos resultados presentados hace muy pocos minutos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y esperemos que esto no se quede aquí, esas cifras, nos guste o no, sigan aumentando, que haya más terroristas detenidos, que pues si se torna violento el asunto haya más terroristas abatidos, y que sobre todo actúe la justicia para
que no sean pues detenciones como las que hemos visto que duran 24, 48, salen pues de la cárcel como Pedro por su casa a seguir delinquiendo y a seguir atacando a la población civil. Mauricio Larcón Salvador es quien tiene la amabilidad de contestar nuestras preguntas. Y aquí hay una consideración. Alguien decía ayer que la experiencia, por poner un ejemplo, colombiana, cuando se le declara la guerra al narcotráfico, por llamarlo de algún modo, dicen lo único que cambió fue el calibre de las armas y la cantidad de violencia y de muertos. Y hay una mirada crítica a largo plazo de esa estrategia. ¿Qué consideración podrías hacer al respecto? Bueno, creo que la realidad es la que vivimos en este momento. Los grupos terroristas tienen incluso en muchos casos mejor armamento que la Policía Nacional o que las Fuerzas Armadas. No obstante, el declarar esta guerra interna y el habilitar que los militares puedan trabajar para devolverle la paz y la estabilidad al país es algo positivo. Creo que en estas circunstancias de 24 horas, primera jornada en la implementación de esta decisión del gobierno de Daniel Noboa, hay que alegrarnos que no haya bajas militares, hay que agregarnos que no estemos nosotros viendo un ataque contra las fuerzas del Estado. Y sobre todo, como digo, entender cuál es la dinámica, no de un fenómeno que, como he mencionado, nace de la noche a la mañana, sino que ha tomado mucho tiempo en crecer, en fortalecerse y en consolidarse, en ramificarse en muchas poblaciones del país y en llevar a cabo todo lo que estamos viviendo en este momento. Pues no es solo ese tema de las imágenes que dieron la vuelta al mundo de un grupo armado terrorista tomándose un canal de televisión que transmitía en vivo, sino también horas antes, coches bomba, explosivos en lugares públicos, secuestro de policías, secuestros extorsivos. Entonces es un tema que va mucho más allá de las imágenes y los videos que hemos visto en las últimas horas incluso. Te pregunto, Mauricio, si es que hay algún tipo de encuesta que permita saber qué nivel de aprobación popular tiene esta idea de la guerra interna. Al momento, Pablo, no hemos recibido datos de encuestadora alguna sobre la decisión de Daniel Noboa, pero creo que en las próximas horas probablemente los tendremos, ¿no? De todas formas, te diría que basta conversar con gente en la calle o basta sondear las redes sociales, en el caso ecuatoriano, para darnos cuenta que la medida ha sido muy bien vista por la ciudadanía, pero estamos expectantes de que no quede simplemente en el papel, sino de que efectivamente arroje resultados, ¿no? Estamos conscientes que todo empieza por un decreto ejecutivo, pero que las acciones tienen que implementarse y ejecutarse de forma contundente para mostrar a la ciudadanía que se está actuando. Hace más de 20 años Ecuador, como bien señalaste, decidió dolarizar su moneda. Vale decir, la moneda oficial del Ecuador no es propia, sino es el dólar estadounidense. En nuestro país, en la Argentina, se discute desde la campaña presidencial que llevó a Javier Milei al Ejecutivo esa posibilidad. Fue el mismo presidente Noboa quien mostró como uno, no el único, de los puntos débiles que tiene el Estado ecuatoriano, sobre todo a la hora de seguir la ruta del dinero, la cuestión de la dolarización. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, te diría, Pablo, que no es una debilidad tener la dolarización. La debilidad es cuando las instituciones no actúan, cuando los controles son deficientes. El tener dólar puede ser una fortaleza respecto de lo que significa la devaluación a la que generalmente recurren los gobiernos y los gobernantes cuando necesitan más dinero para sus obras populistas y demagógicas. El no depender directamente de una maquinita de imprimir plata tiene muchos beneficios para un país. Ahora bien, eso tiene que ir de la mano de una institucionalidad fuerte.
de controles adecuados en el sistema financiero nacional. Caso contrario, como a criterio personal ocurre en Ecuador, terminas convirtiendo al país en un paraíso de lavado. Y eso es algo que no deberíamos permitir, no solo en Ecuador, en Panamá o en El Salvador, que son los 3 países dolarizados en América Latina, sino, diría yo, en todos aquellos países que incluso pretenden dolarizar en el corto o en el mediano plazo. Bien, estamos atentos a lo que allí ocurra. Aparece como uno de los principales puntos el de los controles del Estado. Entiendo que el puerto de Guayaquil es el tercero en importancia, después de uno que no recuerdo exactamente en Brasil y otro en México, si mal no refiero. ¿Es así, Mauricio? Efectivamente, y como te mencionaba al inicio, Pablo, la ubicación estratégica del país y de nuestros puertos hace que ingentes cantidades de droga, particularmente de cocaína, sean exportadas al mundo. Si tú revisas las estadísticas de ingreso de droga a Europa por los puertos de Países Bajos o por los puertos de Bélgica, te darás cuenta que su origen lamentablemente es ecuatoriano, y no me refiero a la producción, sino al canal de exportación. Claro. Creo que ahí también hay deficiencia en los controles, y creo que con efectivas acciones se podría frenar en alguna medida lo que está sucediendo, ¿no? Un detalle no menor, porque es gracioso escuchar en particular al gobierno anterior, al de Guillermo Lasso, decir que se incautaron muchas toneladas de droga, más que los antecesores, incluso de forma exponencial el crecimiento, para señalar que esto no significa que hay una mayor efectividad en la incautación, sino que se está produciendo más, y lo que se está incautando es la proporción de todo lo que está saliendo sin control. Hay indiscutiblemente una situación crítica en nuestros puertos, en nuestros aeropuertos y en todos los puntos de salida que se registran. Va mi abrazo, Mauricio, gracias por tu tiempo y ojalá que pueda Ecuador seguir un sendero de paz y prosperidad. Gracias, Pablo, un gran abrazo para ti, de nuevo agradeciendo la solidaridad de nuestros hermanos argentinos, y un saludo a la distancia a la audiencia de Splendid. Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, pasó por nuestro Jardín de Gente.